Ahí está Beto, pero yo no veo nada, ni escucho. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Me alegra mucho poder tenerlos aquí, a todos ustedes. Nuevamente vamos a comenzar nuestro año académico. Este año académico tiene una particularidad porque tenemos una mención en consejería. Usted puede hacer su programa y terminarlo con esa mención en consejería, o puede tener su programa y también el título del diplomado en consejería, ¿sí? Entonces, pero ¿cuál es la particularidad de este curso? La particularidad es que usted tiene que tomar los 10 cursos de este año, previa matrícula y previa pago de cada una de sus pensiones para poder ser favorecido con este diploma. Entonces les doy la bienvenida. Voy ya a estar compartiendo pantalla con ustedes para poder si están viendo pantalla. ¿Me están escuchando? Sí, señor, sí se ve. Ok, muy bien. Necesito algo de retorno porque si no me quedo como en el aire. Entonces, vamos a comenzar en oración pidiéndole al Señor que nos ayude y que este tiempo sea un tiempo de bendición. Amado Señor, buen Dios, tu palabra dice que tú eres consejero. Tu palabra dice que tu palabra es el consejo. Y Señor, que nosotros somos los aconsejados, tan necesitados de ti. Tal vez por eso este año nosotros queremos tener un año meditando en tu palabra, Señor. Amado Dios, gracias te damos por nuestro seminario. Gracias te damos por las personas que hacen que sus costos sean tan económicos. Y Señor, te rogamos que seas tú bendiciendo nuestra vida y ayudándonos, Señor, para que nosotros podamos vivir para ti. Padre, te rogamos, Señor, que guardes nuestras vidas y que nos permitas tener un buen entendimiento de las cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, como les decía, tenemos un curso que es titulado Consejería Bíblica Práctica. Ese es el título de este curso. Ahora, ¿qué quiero decirle? El próximo curso va a tocarse el tema de antropología, al otro va a ser consejería pastoral, luego también tendremos consejería juvenil, consejería en el hogar, y vamos a hacer cursos específicos porque así está planeado el diplomado, ¿sí? No porque existan una gama específica de grupos para aconsejar. No sé si no me estoy dando a entender, por favor, les ruego que me, que me pregunten en cualquier momento, porque normalmente a veces nosotros pensamos que el ser consejero es una profesión y que necesitamos algunas o algunos ungidos de Dios o profesionales del consejo. Entonces, lo que yo quiero hacerles caer en cuenta es que nosotros queremos tocar ampliamente este año sobre el tema de la consejería. El año pasado ya tuvimos un primer curso un poco diferente sobre este tema. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Por favor, todos pueden participar. Les queremos dar la bienvenida al pastor José Henry, que se va a unir a este grupo, al presbítero Juan López de Uruguay, y pues aquí están siempre por lo general el grueso de la iglesia. Entonces, sean bienvenidos y no sé si hay alguna pregunta sobre este curso en particular antes de comenzar. Pastor, lo que entiendo es que va a haber durante todo el año un énfasis en consejería para obtener al final un certificado en consejería, ¿no? Pero no es que MIN se enfoque todo el tiempo en un solo tema. Ok, lo que sucede es que cada programa puede hacerse con un énfasis.
¿sí? Voy a hacerles un ejemplo. Usted puede hacer su licenciatura con énfasis en consejería. Entonces, usted mira 30 cursos normales, habituales, y tiene que ver 10 que requiere la mención de consejería. Hay otras personas que están viendo otros énfasis, como yo hice una maestría en educación cristiana, pero tuve que hacer unos cursos especiales que tienen que ver sobre educación cristiana, o sobre historia, o sobre misiones. Entonces, básicamente, de esa manera, es un programa de MINS. Entonces, de esa manera vamos a desarrollar este año. Ahora, cualquier persona que esté desarrollando un programa puede tener esta mención, por decir, va a ser un graduado en licenciatura en artes en teología, ¿sí? Especializado en consejería. Sí, básicamente ese es el título y lo que Miami o el estado de Miami avala. Ustedes ya saben cómo son los diplomas que vienen de Miami. Entonces es con relación a la ley del estado de Miami. No de Estados Unidos, porque cada estado tiene sus propias leyes educacionales. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No, señor. No, señor. Muy bien. Entonces, como siempre, tenemos una bienvenida y el seminario MINS le da la bienvenida a todos los estudiantes. Por nuestro seminario también capacitamos a la iglesia y en cualquier iglesia podemos mantener este orden de ideas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que las iglesias pueden capacitar a sus líderes a través del seminario para que ellos sean cualificados y reconocidos. Entonces, como ustedes ven en pantalla, el seminario MINS Internacional tiene una resolución de Miami donde nosotros nos damos cuenta de su debida legalidad y todos están bienvenidos a asistir a este curso y espero que se puedan beneficiar de lo que vamos a aprender. Como ustedes saben, no es una clase magistral, sino todo lo contrario. Ustedes pueden levantar la mano, decir no entendí, quiero hacer esta siguiente pregunta. Y como ustedes ya ven, vamos a tener 4 clases, ¿sí? 4 clases que van a estar divididas en los siguientes temas principales. El consejero. ¿Qué vamos a tocar en la clase de hoy? Los principios bíblicos en el aconsejar. La Biblia. ¿Por qué razón la Biblia, queridos hermanos? Porque nosotros tenemos que ver algo que es muy interesante, la realidad del pecado. El consejo, cómo acompañar a las personas sin necesidad y los aconsejados, cada particularidad, ¿sí? Y el propósito. Entonces, nuevamente, bienvenido y hoy nos corresponde a hablar sobre el consejo. Ahora, ¿qué significará dar un consejo? Perdónenme un ratico que tengo ahí una opción en estas diapositivas que no he quitado, que tiene que ver con, yo no sé cómo se hace aquí, ya me acordé. Presentación de las diapositivas, animaciones, ¿no? Transiciones. Y después no le quitamos estos intervalos. Listo. Ya he perdido como la práctica. ¿Sí se han dado cuenta? Ujú. Muy bien, vamos a guardar. Y ahora sí, que si no, no me va a dejar hacer clase. Ahora sí, ¿qué significa dar un consejo? Ahora, es importante que nosotros empecemos a meditar en esto, ya que consejo se refiere a dar la opinión, parecer o consultar que se expresa o se recibe a fin de llevar a cabo una acción.
La palabra consejo deriva del latín concilium, que significa consulta o deliberación. Como sinónimos se pueden emplear los términos de advertencia, opinión, observación, asesoramiento, aviso, comisión o junta. Ahora, con esto yo quiero que meditemos algo muy interesante, porque el consejo es esto, un acompañamiento, ¿sí? O sea, yo consulto porque yo tengo una duda. Debemos recordar un texto bíblico. Hay un texto bíblico muy importante en la palabra de Dios, es todo me es lícito, mas todo no me conviene. ¿Qué quiere decir? Que hay cosas donde las cuales yo tengo opciones o múltiples opciones para decidir, donde hay un bagaje de opciones y ninguna es pecado. Voy a hacerles un ejemplo. Mi esposa me dice, vamos a ir a hacer mercado y yo tengo la opción de poder gastar poco dinero, algo de dinero o mucho dinero. Cualquiera de esas decisiones yo tengo que ver. Ahora, ella al hacer mercado tiene, cuando que llega al almacén, hay múltiples opciones. Puedes coger granos secos, puedes coger verduras, puedes coger alimentos enlatados, puede escoger alimentos chatarra. Entonces, normalmente esto cuando lo empezamos a aprender, cuando una mujer recién se casa, empieza a llamar a la mamá a decir, mamita, ¿cómo se hacen los frijoles? Tal vez ella tiene una idea de cómo se hacen los frijoles, pero lo que ella está preguntando es cómo me van a quedar ricos los frijoles. Entonces uno necesita un consejo. O sea, no, normalmente no tiene que ver siempre con el pecado. ¿Por qué razón? Porque por lo general el creyente tiene escrito en el corazón la palabra de Dios. Tiene el Espíritu Santo que le está animando, exhortando a qué hacer y qué no hacer. ¿Sí es claro hasta aquí? ¿Sí? Entonces hay muchas situaciones en las que nosotros tenemos que ver, porque a veces enmarcamos el consejo simplemente en moralizar y yo quisiera que nosotros no viéramos de esa manera. ¿Por qué razón? Porque no siempre el consejo tiene que ver con el pecado. Yo no creo que algún hermano aquí me dirá, pastor, es que estoy pensando en otra mujer que no es mi mujer. ¿Será que eso es adulterio? Sí, me comprenden. Él sabe que es adulterio. Entonces, esto es algo muy interesante. Por eso que es importante que definamos qué es un consejo. El consejo tiene que ver con acompañar como su finalidad y es una consulta, una deliberación. Voy a hacerles un ejemplo. Yo estoy modificando la casa. ¿Por qué? Porque la iglesia se trasladó a mi casa, entonces necesito más espacio para que los hermanos se puedan congregar. Entonces el maestro constructor, yo necesito pedirle un consejo. Y lo estamos haciendo de una manera, pues, donde sea que yo derribe esta pared o la otra pared o se ponga una columna, yo necesito un consejo. Hay una deliberación, ¿sí? Entonces, y frente a ese consejo necesito un acompañamiento. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Opiniones? Muy claro, muy claro. Está Muy bueno. bien. Entonces, ¿a dónde queremos ir? Y ahora, es algo muy importante y lo que yo quiero que nosotros miremos aquí, queridos hermanos, y esta cosa me está molestando. Muy bien. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Perdónenme un poquito, es que tengo acá este problema de no sé cómo voy a hacer para ponerle a todas las diapositivas el tema de que no me pida. Muy bien. Entonces, diácono Sergio, bienvenido. El Señor lo bendiga, lo guarde.
Se nos está conectando el diácono. Entonces, como les explicaba, nuestra primera clase tiene que ver con consejería bíblica. Entonces ya hemos definido lo que es dar un consejo. Entonces voy a hacer un sondeo para poder comprender y entender qué es un consejo. Ayúdenme algunos de ustedes que están ahí y no vean sus apuntes ni sus capturas de pantalla. ¿Qué es un consejo? Renuncio como profesor porque no estoy enseñando nada. Opinión es una opinión. Una asesoría O una consulta. o una asesoría. Muy bien, muy bien. ¿Y cuál es el Es una propósito guía. del consejo? Es una guía también, pastor, Sí, muy para bien. poder dirigir. Eso está muy bien. Entonces, finalmente el consejo es un acompañamiento. Entonces, ¿a dónde yo quiero partir con esta definición? O sea, que yo tengo que estar bien seguro de lo que yo voy a decir, porque la persona que me está pidiendo consejo, pasan dos cosas. Me está viendo a mí primero como una autoridad. Segundo, me está diciendo que yo sé qué hacer. ¿Sí? Tercero, me está pidiendo un acompañamiento. Voy a hacer un ejemplo para entender algo. ¿Sí? Cuando uno pide un consejo, no solamente yo necesito el consejo, sino que necesito que me acompañen. Porque yo ya tengo una información o mi consejero tiene una información donde tiene que haber un resultado. ¿Sí? Por eso los consejos no pueden ser forzados. Ahora, normalmente cuando alguien aconseja a alguien, esto es muy interesante y muy importante, es porque está en autoridad y lo tiene en alta estima. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta que ustedes no aconsejan a ningún desconocido, sino están aconsejando a un conocido? Entonces, el consejo tiene que ver no solamente con la autoridad, sino con las relaciones y con el afecto. ¿Es comprensible lo que estoy diciendo? Muy bien. Hebreos 4:12. Diácono Mario, cuéntenos. Sí, no, solo iba a decir que si el consejo se le da por lo general a alguien conocido. No solamente conocido, tiene que ser una persona por la cual yo tengo un afecto. Porque No, el y también en el caso de que quien uno pide consejo, no le pide consejo a alguien que no conozca o a alguien que tenga una condición peor que la que uno tiene, ¿no? exacto, sino alguien que está en autoridad y alguien que realmente yo sé que me aprecia y me va a cuidar. Por eso no es solamente una opinión, no solamente es una guía, ¿sí? Como nosotros lo estábamos viendo en la diapositiva anterior, ¿sí? No es solamente una advertencia, ¿sí? Tiene que ver con la observación, asesoramiento, aviso, o sea, yo quiero que le vaya bien. Por eso está relacionado con conocimiento, con autoridad y con el afecto. Lo que quiere decir que bueno, le voy a dejar al diácono Aldemar para que tome apuntes. Sí es claro hasta aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Recuerden que vamos a hablar de la consejería bíblica. En estas implicaciones de la consejería bíblica hay una premisa. El que aconseja debe ser cristiano y el aconsejado también, porque si no, no te va a entender. Es como dice el Señor Jesús, echar la perla a los cerdos. Ahora, no estoy diciendo que si el aconsejado no escucha es un cerdo, posiblemente es un necio, pero sí me estoy haciendo comprender. Muy bien. La siguiente diapositiva está
Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si estamos entendiendo este versículo, ¿qué tiene que ver esta buena comprensión de la palabra de Dios para ser consejero? Ayúdenme. Que el consejo tiene que ser bíblico, ¿no? Ok, Sí, tenemos que estar seguros que si estamos pidiendo un consejo o si damos un consejo, tiene que ser bíblico, o sea, con la Biblia. Fuera de la Biblia, no. perfecto. Miren, ¿De hecho agua? sí, écheme agua y harta. Entonces, Muy bien. Entonces, gracias aquí, mire, la palabra de Dios. Porque yo quiero hacer esto, subrayar aquí. Dice que es viva. Acá yo estoy subrayando en el tablero para aprender. O sea, nos está diciendo que la palabra de Dios es viva. Y esto es una característica porque solo lo que está vivo da vida. ¿Sí me comprenden? Porque lamentablemente hoy en día la iglesia ha sido permeada por filosofías no bíblicas. Voy a hacerles un ejemplo. Pensamos que los niños tienen menor entendimiento que los adultos. Entonces separamos a los niños de 0 a 4 años, de 4 años a 7 años, de 7 años a 10 años, de 10 años a 12 años, de 12 años a 15 años. De ahí de los 15 a los 25 son adolescentes, de los 25 a los 35 son jóvenes. Yo no sé cuándo van a madurar, pero eso es una concepción no bíblica. ¿Por qué se los digo? Porque la Biblia que dice la palabra de Dios es viva, no hace una diferencia de edades ni tampoco de género. Dice que ella va a permear la vida y da vida a quienes, al ser humano. Lo siguiente es eficaz. Fíjense que lo interesante del texto que estamos viendo y a donde yo quiero llegar es que nosotros tenemos que aprender a dar consejo con principios bíblicos, con la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Es claro, mis hermanos? Cuando usted da consejos con la palabra de Dios, ¿saben qué van a desechar? El sentido común. Ahora, sería muy bueno que el sentido común cristiano se aplicara. ¿A qué me refiero? A que si usted tiene el sentido común del mundo, de la sociedad, va a diferir del sentido común del creyente, porque el creyente es regenerado. Y el sentido común del creyente, ¿cuál sería? Es una pregunta, no es retórica. La palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Viva. ¿Verdad? viva y eficaz. Muy bien. Pero fíjense que en este sentido, cuando estamos hablando de viva y eficaz, estamos hablando de la voluntad de Dios. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes se han preguntado cuál es la voluntad de Dios cuando deciden las cosas? Me voy a casar. ¿Será que es voluntad de Dios? ¿Voy a tener hijos? ¿Será que es voluntad de Dios? ¿No voy a tener hijos? ¿Será que es voluntad de Dios? Porque yo me he encontrado parejas cuando, oh, sorpresa, no, pastor, ya no podemos tener más hijos. Y nosotros orando para que tengan más hijos. Esa decisión la tomaron bajo consejo. Se preguntaron, porque hay muchas parejas en las iglesias que quieren tener hijos y no pueden tener hijos. Dios no les ha dado la oportunidad de tener hijos.
se van dando cuenta que necesitamos de principios en todas las áreas de nuestra vida. Y cuando usted va a ir a la voluntad de Dios, lo que va a desechar, y eso es lo que quiero probar hoy en esta clase, es el sentido común, sobre todo el sentido común humano. Se han dado cuenta que muchos dicen, pero pastor, ¿dónde en la Biblia dice que tatuarse es pecado? ¿Es sentido común cristiano, sentido común del mundo? Ahora, no voy a dar una respuesta, porque no voy a inculpar de pecado a las personas que se tatúan o que se perforan. Pero la pregunta es, ¿por qué te lo haces? ¿Cuál es el propósito? ¿Dignifica a Dios lo que vas a hacer? ¿Es la voluntad de Dios lo que vas a hacer? Entonces yo tengo que pensar en la palabra de Dios y estas características que están en Hebreos, que da vida y que es eficaz. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a dar un resultado positivo en torno a la voluntad de Dios. ¿Sí es claro? O sea, fíjense que el consejo es de un creyente para otro creyente, porque ambos están buscando no el sentido común, sino la voluntad de Dios. Recuerden que teológicamente nosotros estudiamos catecismos, confesiones, y el catecismo de Heidelberg comienza con una pregunta: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y uno dice de memoria: glorificar a Dios y gozar de él para siempre. Pastor, estoy de vacaciones, el próximo domingo no estoy en la iglesia. ¿Sí se han dado cuenta que muchos son sus propios consejeros? Y casi siempre todo lo que hacemos en la vida y argumentamos, lo tenemos que argumentar para convencernos a nosotros que es bueno. Sin embargo, lo que la Biblia dice que es bueno y ya. Dice, no matarás. La Biblia argumenta en los mandamientos por qué es bueno no matar. No. Dice, no adulterarás, no robarás. Porque nosotros tomamos la vida a través de los principios de la palabra de Dios. También dice este versículo que es cortante que toda espada de dos filos. ¿Sí? Esta es la espada que usaban los romanos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que usted pone en práctica la palabra de Dios y va a tener un resultado no solamente dando vida y eficaz, sino que va a llegar a lo más profundo de cualquier persona y ser. Dice que penetra básicamente el alma y el espíritu, y para mí esto es muy importante, mis amados hermanos. ¿Saben por qué? Porque está diciéndonos Dios que la palabra de Dios fue hecha para el pueblo de Dios. ¿Sí les gustó? A mí me gustó. La palabra de Dios fue hecha o fue revelada para el pueblo de Dios, no para los no creyentes. Una particularidad del no creyente es que la palabra de Dios lo aburre, lo cansa, lo hace blasfemar, lo hace altercar. Si nos damos cuenta que los únicos que tienen coyunturas, tuétanos, es el ser humano, porque está hablando de la eficacia. Los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Alguna pregunta o aporte hasta aquí? Por favor, con toda libertad. Yo quiero construir unas clases amenas donde nosotros podamos, por favor. Pastor, no, de todas maneras, quien necesita un consejo bíblico son los hijos de Dios, porque dar un consejo bíblico a un impío es como tirar las perlas a los cerdos. No, ni le van a prestar interés a uno porque saben que es verdad lo que el consejo que se va a dar.
Muy bien, Jairito. Básicamente estás diciendo que cuando un creyente no escucha el consejo de Dios, se está comportando como un cerdo. Diácono Aldemar, lo escucho. Pues yo entiendo lo No que, era eso. yo entiendo lo que estás diciendo en cuanto al consejo bíblico, pero el consejo también quiere decir conocimiento. Lo que es Eclesiastés y Proverbios habla sobre mucho sobre el conocimiento de Dios en la estructura del creyente. Si yo me relaciono ante una persona que no conoce de Dios, puedes decir, más cercano ante mi familia. Si yo le comparto el conocimiento de Dios, obviamente no tengo que tirarle lo más precioso, ¿no? Pero sí debo compartir de lo de Dios, que es la palabra de Dios, ¿no? Ejemplo, si yo conozco y tengo el conocimiento que la salvación viene de Dios, debo compartirlo, pienso yo, ¿no? Porque a través de ello, el evangelio se esparce, se da a conocer. O sea, tenemos algo en común nosotros en ese sentido. Pensamos que el conocimiento es algo personalizado. Si yo voy a la casa del pastor, el pastor me comparte un conocimiento que yo no requiero o yo no sé, me lo enseña porque él tiene más sabiduría en medio de la palabra del Señor, ¿no? Ejemplo, si yo le enseño a mi hijo algo, es porque yo tengo conocimiento aún en cosas que no son parte de la Biblia. Pues es como mi punto de vista. Muy bien, Diácono Aldemar. Recordemos algo muy importante para no perdernos un poquito. Estamos en un curso que tenemos que ver con la consejería bíblica. Estamos hablando de el consejero y estamos diciendo que en este curso en particular vamos a hablar particularmente y fundamentalmente de quién es el consejero y quiénes son los aconsejados. Y estamos llegando a una conclusión de acuerdo a Hebreos 4:12, que la palabra de Dios fue diseñada o revelada por Dios para el pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo de Dios es el que tiene que recibir la palabra de Dios como el consejo de Dios. Buenas noches, mi hermana Sonia. Muy buenas noches. Entonces, esto es muy importante. Ahora, el consejo de Dios no es conocimiento. Y sí lo es. ¿En qué sentido? En que usted puede conocer, pero si no lo aplica, ya no es consejo para usted. Porque el consejo de Dios no es una sugerencia. El consejo de Dios es una orden. Y eso es lo que nosotros estamos viendo aquí en Hebreos, que la palabra de Dios fue diseñada para que el hombre la ponga en práctica como una orden. Y cuando estamos diciendo que una persona necesita consejo, y esto es muy particular, voy a hacerles un ejemplo y yo sé que a todos les ha pasado. Usted sabe que tiene que tomar una decisión entre 5 cosas buenas. Usted ahí pide consejo. Pero cuando usted sabe que va a hacer algo que no está fundamentado en la palabra de Dios, usted no pide consejo, busca más bien cómo justificar lo que va a hacer. Entonces, ahí el conocimiento es peligroso. ¿Por qué razón? Porque yo no me arrepiento. Hago lo que Saúl hizo cuando Natán vino y le dijo, ¿qué bramidos estoy escuchando? ¿Sí? Y Saúl dice, yo he perdonado la vida del rey y lo mejor del ganado, porque es sacrificio para Jehová. ¿Pidió consejo? No, él hizo lo que quiso hacer. De hecho, él ya tenía el consejo de Dios en su corazón, porque Dios le dijo, ve donde los amalecitas, mátalos a todos, no tomes botín de ese lugar. Y él tenía el conocimiento. Y eso es donde yo quiero que nosotros veamos, que nosotros tenemos que comprender que por eso necesitamos realmente siempre ser acompañados y tener consejo. Y el consejo de Dios es una orden porque es la palabra de Dios. Ahora, cuando usted determina estas dos cositas, que es palabra de Dios,
Esto es muy importante, porque es la voluntad de Dios expresada y son principios. Ahora, no vas a encontrar en toda la Biblia un principio que se anteponga a otro principio. Voy a hacer un ejemplo. Acuérdate del día de reposo para apartarlo. 6 días trabajarás, harás toda tu obra. Pastor, no puedo ir porque mi mamá está muy, muy enferma. Y uno dice, ¿qué hago? No, uno no puede decir eso. A no ser que tú seas el médico, el enfermero, a no ser que tu mamá esté incapacitada en casa y tú seas la única persona de estar, porque yo he visto, ay, mi esposa se enfermó, pastor, no vamos al culto. Y en la casa son papá, mamá e hijos. Uno se enferma y todos descansan. ¿Cuál es el principio que hay que obedecer? ¿Cuál es el consejo que hay que seguir? ¿Cuál es la orden que hay que hacer? A nosotros nos pasó en pandemia. El gobierno sacó edictos que nadie podía reunirse. Y nosotros parecíamos ladrones viniendo a congregarnos. Bajo pena de multas, contagios. Y yo les voy a decir algo que es triste, que yo lo puedo decir en la iglesia. En nuestra iglesia, en la iglesia presbiteriana Betania de la Reforma, Ebenezer, a todos nos ha dado COVID. Pero a la gran mayoría le dio COVID, no cuando vinieron a culto, sino cuando estuvieron en el banco, haciendo mercado, con la familia, yendo por un medicamento. ¿Se dan cuenta por qué no obedecí entré en desobediencia civil y está quedando grabado? Porque hay una orden de Dios. Entonces, la palabra de Dios fue diseñada para el pueblo de Dios. Y solo el pueblo de Dios la puede entender porque es lo que viene de Dios para su pueblo. ¿Es claro hasta aquí, mis hermanos? Si ese principio lo tenemos, vamos a entender que en este curso no vamos a tomar a ningún psicólogo, no porque tenga problemas con los psicólogos. Mi hija es psicóloga y no quiero entrar en problemas con ella, sino porque nosotros no vamos a considerar ni proverbios chinos, ni proverbios de los amigos, ¿sí? Vamos a considerar explícitamente la palabra de Dios, según de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Y yo quiero que ustedes anoten para que ustedes vean qué es lo que pasa cuando usted desobedece el principio de Dios. Dice, toda la escritura. Bueno, cuando usted toma esta frase, toda la escritura, ¿a qué se está refiriendo? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Exacto, ¿sí? Por decir, no podemos considerar a Macabeos ni a sabiduría. ¿Por qué razón? Porque no están en la Biblia. Muy bien, pero Santiago, Oseas, Malaquías, Ezequiel, Miqueas, Jeremías, Lamentaciones, Éxodo, Deuteronomio, tenemos que considerarlo. Y dice que es inspirada por Dios. Y miren, este es un versículo que nosotros hemos tocado muchísimas veces, esta vez con el énfasis para la consejería. Yo le voy a decir a cualquiera que alguien les va a pedir un consejo. Voy a hacerles un ejemplo. Mencióneme un área de la vida, por favor. Alguien dígame, un área de la vida. La del amor, la economía, el placer, qué sé yo. Mencióneme un área, por favor. El trabajo. Muy bien, el trabajo. Alguien dice, pastor, no sé qué hacer. Me acaban de presentar un trabajo. Sí, voy a ganarme 7 millones de pesos, pastor. Eso va a ser una bendición porque voy a construir mi casa, vamos a poder invertir en la iglesia. Hasta ahí vamos bien. Y siempre que comienzan así,
yo quiero esperar el final, porque a veces es pastor, lo que pasa que no es en esta ciudad. Y tengo que dejar a mi esposa y no me voy a poder congregar. ¿Qué me aconseja, pastor? ¿Usted qué opina? ¿Cuál sería el consejo? El diezmo de 7 millones son 700,000 pesos. Pastor José Henry, ¿cuál sería su consejo? Que no, he tenido que dar ese consejo. Que no, obviamente. Sí, claro, pero no es no porque no. Hay que dar el consejo apalancado en la palabra de Dios. Primero que dice la Biblia, que el trabajo debe ser que comienza cuando sale el sol y cuando el sol está por acostarse, no cuando llega totalmente la noche. Uno debe estar volviendo a la casa. ¿Por qué razón? Porque dice que tú debes de procurar cuando despiertas, despertar con tus hijos. Y cuando tus hijos van a dormir, tú los puedas acostar. Ahora, es saludable que un hijo se acueste a las 7 de la noche, no a las 10, 11 de la noche. Sí, porque es que el niño no puede dormir porque el papá hasta que venga y el pobre chinito 10, 11 de la noche porque el papá no llegó. Si se dan cuenta que o sea, el principio viene. Ahora, ¿por qué yo estoy señalando estas dos palabras? Toda la escritura, yo tengo que ser conocedor de la palabra de Dios para dar el consejo y no el sentido común. Lo primero que hicimos con el ejemplo en el área de la economía es, claro, si yo trabajo más, ¿qué va a suceder? Voy a ganar más. Si yo gano más, todos ustedes van a vivir muy bien. Si todos vivimos bien, entonces todos vamos a ser felices. Conclusión, no me moleste con su palabra de Dios. Pero acá dice que toda la escritura está inspirada por Dios. Ahora, esta palabra inspirada, yo quiero que usted posiblemente la demarque, tiene que ver con que salió del Espíritu de Dios, o sea, fue exhalada por Dios. O sea, el hombre que escribió o que escribió en el nombre de Dios, él recibió el mensaje y le escribió y dijo, esta es la voluntad de Dios y por tanto es inerrante. O sea, la orden no viene de Pablo, no viene de Pedro, no viene de Juan, no viene de Jeremías, no viene de Salomón, no viene de ninguno de los hombres que escribieron la Biblia, sino de quién viene. Viene de Dios. ¿Es claro hasta aquí? Entonces, toda la palabra de Dios viene de Dios. Ahora, voy a hacer algo un poquito más chévere. Acá dice que es, ay, ¿dónde está mi dibujito? Es que se me perdió mi lapicito. Entonces, acá dice que es útil. La palabra útil, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que detenerme a mi sentido común y comprobar o corroborar que lo que yo voy a decir y voy a aconsejar a otro, sea de Dios o no sea de Dios, como consejero. Y el aconsejado, ¿qué es lo que tiene que esperar? Corroborar que venga de Dios. Les voy a contar algo que yo leí no recuerdo exactamente cuándo pasó, pero recuerdo haber leído esta historia. Están tocando la puerta. La historia es la siguiente, ¿sí? Y es muy importante. Ustedes conocen iglesias de todo tipo. Hay unas iglesias evangélicas donde la gente se mueve por lo que dice Dios. ¿Cómo lo llaman? Por profecía. Entonces, una persona de esa iglesia que tiene, se supone, el don de profecía, le dijo a una señorita, mira, Dios quiere que tú te cases con este señor. Y a ese señor también lo llamó y le dijo, Dios quiere que tú te cases con ella. ¿Cuál fue la particularidad de ese consejo? Que el señor tenía 60 años y la muchacha tenía 25.
Claro, al señor le cuadró todo el asunto, a la muchacha no. Pero los dos decían, si es voluntad de Dios. Pero a lo largo de el desarrollo del noviazgo y de los preparativos de la boda, se filtró que el señor había pagado a esta persona para que dijera semejante mensaje. ¿A dónde yo quiero llegar? Que nosotros tenemos que considerar en el consejo, apreciados hermanos, que toda la escritura es útil en todas las áreas de la vida, que Dios no habla de la manera como decía esta persona. Ahora, todos nosotros somos profetas, dice la Biblia, y somos sacerdotes. ¿Qué quiere decir? Que potencialmente todos podemos aconsejar y decir la voluntad de Dios. Yo quiero que ustedes me ayuden. ¿De qué manera? Basados en la palabra de Dios. Perfecto, eso está muy bien. Pero cuando a usted le preguntan, voy a hacerle, bueno, ayúdenme con alguna área de la vida. Ya no hablemos del trabajo, sino hablemos de otra área de la vida. Del hogar, la familia. Muy bien, del hogar. Entonces, alguien dice, ay, pastor, no sé qué hacer con mi bebé. No quiere comer, duerme demasiado. Esa información no es suficiente, ¿cierto? No, hay que preguntar cuántos años tiene el bebé. Muy bien, porque puede que tenga unos 18, 20 años y es de los que trasnocha jugando hasta tarde y se levanta a las 12, a la 1 en tiempo de vacaciones. Yo tengo que encontrar los principios útiles. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, que implica regañar, para corregir, para instruir. Y miren lo interesante, es en justicia. O sea, yo tengo que buscar lo que es justo. No solamente yo no puedo decir que no va a hacer daño. Muy bien, mi hermana Sonia. O sea, el propósito de dar el consejo es que tiene que ser útil. Ahora, no es útil pensando en el bienestar de las personas. ¿Sí? Sino que el propósito del consejo de Dios es que le está enseñando. ¿Qué quiere decir? Que requiere del aconsejado crecimiento. No solamente crecimiento, sino que él tiene que dejar algunas decisiones que está tomando, algunas maneras de vivir. Y no solamente las tiene que dejar, las tiene que reemplazar. Acá dice redarguir, las tiene que decir corregir para que pueda vivir en justicia. ¿A qué le suena esto? Dice, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra. Fíjense que acá está hablando de la experiencia humana. Es tan importante, queridos hermanos, que los consejeros hayan vivido su propio consejo. Sí me comprende. ¿Cómo hablar? Miren, yo he escuchado a pastores hablar de la crianza de los hijos y a hermanos hablar de la crianza de los hijos, pero cuando tienen sus hijos repiten todos los mismos errores que ellos criticaban. Y eso es muy triste. Uno cuando no tiene hijos dice, pero no los malcríe, corríjalos, dele cuera. No los consienta tanto. Pero yo veo padres que se sienten orgullosos que llevan a sus hijos. Ay, mijito, ¿qué quieres ponerte? ¿Te gusta este o te pongo el otro? Si a un niño de 2 y 3 años tú le enseñas eso, a los 9, 10 años, a los 15 años se convirtió en un monstruo. Yo les hago alguna pregunta. ¿Dios alguna vez nos ha preguntado algo de lo que nosotros tenemos, somos, para darnos? Pastor José Henry, ¿a usted el Señor le preguntó por sus hermosos ojos verdes?
No, pastor. No, porque no los tiene verdes. Fíjense que a nadie Dios nos preguntó si, siéntese que está a este lado. ¿Sí? No nos preguntó ni el color de nuestra piel, ni nuestra estatura, ni el apellido que vamos a tener, ni nada de esas cosas. Por eso yo les estoy diciendo que lo primero que tenemos que entender, que la palabra de Dios fue hecha para el pueblo de Dios. Segundo, que el consejo tiene que ver con el crecimiento de las personas. ¿Y esa persona cómo crece? Cuando es exhortada o regañada. Sí, cuando se le llama la atención, mire, esta conducta usted tiene que dejar de hacer. Y no solamente eso, tiene que reemplazar lo que estaba haciendo por otras actividades propias de alguien que sea justo, alguien que sea delante de Dios reconocido que están dando bien, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, mis queridos hermanos? Ahora, ser consejero no es muy fácil. ¿Por qué razón? Porque usted no puede aconsejar sobre lo que usted no ha vivido y lo que a veces solo lo tiene aquí en teoría. Voy a hacerles un ejemplo para que lo analicen a lo largo de las escrituras. No hay un solo profeta del Antiguo Testamento que diga algo de Dios que no lo haya vivido. Un ejemplo, Abraham. Cuando Abraham dijo Jehová Jireh, él lo experimentó. ¿Qué significa Jehová Jireh? Proveedor, Dios proveerá. Exacto. ¿Cuándo él experimentó eso? Cuando Dios Nuestro proveyó proveedor. Muy bien, mi hermana Sonia. ¿Cuándo, Jairito? cuando proveyó un cordero en lugar de Isaac. Exacto. Y yo quiero que usted sepa eso. Es muy fácil levantar dedos acusatorios, es muy fácil juzgar a los hermanos, es muy fácil coger la Biblia para acusar, ¿sí? Yo he visto hermanos que cogen a los padres que tienen hijos adolescentes y esos rebeldes, y es porque no es duro, y es porque no les trata bien, y es porque no les exige. Vaya, y cuando usted tenga sus hijos, a ver si los va a poder hacer de esa manera. Hasta dos preguntas. Señor. La primera, en la iglesia, o sea, ¿de quién debemos aceptar consejo? Esa sería una pregunta. Y dos, ¿exhortar tiene que ver con consejo, con consejería? Muy bien. Ya hizo las preguntas, no se le garantizan las respuestas. Pero me voy a esforzar. Primero, comenzamos diciendo en clase que el consejero primero debe estar en autoridad. ¿Qué quiere decir? Es alguien que de manera natural está sobre la persona, no es de manera jerárquica. Voy a hacer un ejemplo. ¿Quiénes son los consejeros de los jóvenes en la casa? De manera natural deben ser los padres, pero los padres deben conocer y haber experimentado la palabra de Dios en sus vidas. Nosotros dijimos, están en autoridad. En la iglesia son los pastores. Es un ejercicio natural para nosotros. Nosotros no necesitamos un diploma de consejería, pero el consejo no tiene que ver con el sentido común, sino con la palabra de Dios, con los principios, porque de acuerdo a Hebreos 4:14, la palabra de Dios es hecha o fue revelada o dada para el pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, fíjate que en ese sentido los consejeros siempre es alguien que esté en autoridad. Segundo, esa autoridad es alguien que tiene una relación contigo. ¿Por qué razón? Porque está buscando cuidarte, guiarte, acompañarte. El consejo es un acompañamiento, es porque te ama. Normalmente cuando uno no ama o cuando uno ya se cansó, uno no vuelve a aconsejar. ¿Sí? ¿Sí se han dado cuenta? Uno dice, no, es que yo ya no. ¿Para qué? Si no. Y normalmente cuando uno está aconsejando, está buscando evitar
el mal a las personas que uno quiere. ¿Sí? Hay mamás que dicen, pero mire que ese muchacho no te conviene, que es así, que es así. Y las personas no lo entienden. ¿Sí me están comprendiendo? Entonces, el consejero. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? El consejero es alguien que está en autoridad, es alguien que conoce la palabra de Dios, la ha vivido y tiene una relación. Ahora, esa es tu primera pregunta. ¿Tú te acuerdas cuál era la segunda? Diácono Aldemar. Sí, señor. La segunda le decía que sí, exhortar, le habla sobre entre hermanos, acompañarnos, exhortarnos, a cuidarnos, tiene que ver algo con el consejo. Exhortación. Muy bien, acá la palabra no dice exhortar, dice redarguir, tiene la misma idea. Ahora, voy a hacerle un ejemplo. El otro día yo hablé con un pastor y le pregunté que si debía hablar con otro pastor que creo yo que está afectando la vida de la iglesia, su vida, su hogar, con el tipo de trabajo que está optando. Y él me dijo básicamente lo siguiente: yo ya hablé con él y ya le dije lo mismo que usted le piensa decir. Y me dijo, tranquilo, ¿sí? ¿Qué podemos hacer por él? Orar. Eso es exhortarle. Cuando tú vas con la palabra de Dios y le dices, pero si tú ya sabes que alguien ya lo hizo, no por el hecho que nosotros le caigamos en masa y a todo le acusemos de adúltero, de ladrón, de mentiroso, de fornicario, de lo que usted vea que esté pecando el hermano, vaya a cambiar. Miren lo interesante, la que enseña el camino es la palabra. Entonces, como es la que enseña el camino, es la que te redarguye o te exhorta. ¿Sí te das cuenta? Entonces, ¿en qué confiamos? En que Dios obre por su palabra. ¿Para qué? Para redarguir. Un ejemplo. Si uno ve que su niño de 6, 7 años está yéndose para una escalera, uno que le dice, Pipe, Pipe, venga. Sí, uno le exhorta que se detenga. ¿Para qué? Para que él corrija. ¿Qué implica el corregir? Tomar un camino diferente. Volver en 180 grados al camino correcto. Porque solo así se vive en justicia. Entonces, esto es muy interesante. Ahora, cuando una persona aconseja con la palabra de Dios, el consejero es Dios y el aconsejado no es aconsejado por la persona, sino está siendo aconsejado por Dios. ¿Sí es claro hasta aquí? Y esto es muy fuerte, porque por eso el Señor siempre cuando nosotros pretendemos engañar a Dios, pretendemos engañar a nuestros consejeros, o peor, ¿sabe qué hacemos? Yo le cuento esto, pero no le vaya a decir al pastor, no le vaya a decir a mi papá, esto queda entre nosotros. Se los demuestro con la escritura, Isaías 9:6, porque un niño os es nacido, hijo os es dado, y el principio sobre sus y el principado sobre sus hombros, sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, yo que quiero subrayar aquí, mis amados hermanos, de manera intencional, es consejero. Isaías, 700 años aproximadamente, 780 años aproximadamente antes de que venga Jesucristo, está diciendo que Cristo es el consejero. Ahora, si vamos a Juan capítulo 1, dice que Cristo es el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo es la palabra de Dios. O sea, desde Génesis hasta Apocalipsis, nuestro consejero es Dios. Y cuando usted usa la palabra para aconsejar a alguien y la persona no escucha, no se está rebelando contra mí,
Se está rebelando contra Dios. Y por eso le va a ir mal. Y por eso el resultado va a ir mal. Ahora, que le vaya mal no necesariamente tiene que ver con que negativamente le vaya en la vida o en lo que está haciendo rebeldemente. Porque puede salir con el resultado, pero ese resultado va a ser para su disciplina y castigo. Me explico. Dios le dijo a Saúl, ve y destruye a los amalecitas. Y Saúl fue y destruyó a los amalecitas. Dios le dijo que no tomara botín, que no dejara a nadie con vida, y él perdonó la vida del rey y del ganado. Según él, cuando vuelve, pues todo está muy bien. Antes él dice, tengo un ganado que ofrecer en sacrificio a Dios. Es como el que gana un dinero ilícito y luego dice, pastor, mire, acá está el diezmito. Guárdeselo. Porque ese dinero que usted ganó ilícitamente es para su perdición. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, esto es un texto muy increíble para entender que Dios es nuestro consejero por medio de su palabra, por medio de Cristo. ¿Preguntas hasta aquí? Perdónenme, Sí. ya tengo. ¿Alguna pregunta? Tranquilos. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No, señor. No, señor. Muy bien. Ay, Dios mío, denme un segundo. Ah, ya. Listo. Ya estamos. Se nota que me he olvidado hacer diapositivas. Muy bien, Proverbios 13:10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Miren lo interesante, en el mismo orden que voy diciendo sobre el consejo. El consejo viene ¿de quién? De Dios. De nuestro Dios, muy bien. Si yo no acato el consejo que es de Dios, ¿en qué desencadena mi opinión? Algo que se llama sentido común. Y ese sentido común está basado sobre la soberbia. Y casi siempre las acciones de soberbia resultan en contienda, en división. Ahora, la Biblia lo que está diciendo a través de este proverbio es algo muy importante, queridos hermanos. No es que no nos equivoquemos, sino que necesitamos corregir. Dice, ya estamos avisados. Y si usted está avisado, o sea, ya está aconsejado, ¿qué sería lo más sabio hacer? Seguir el consejo. Obedecer. Obedecer. Eso es espectacular. Y miren lo interesante. Voy a hacer algo que, miren, Dios nos diseñó para congregarnos cada 7 días. Dios nos diseñó para leer la Biblia todos los días. Dios nos diseñó para hablar con Él todos los días. Ya estamos avisados. Pero pastor, es que son cada domingo. Sí. Pero pastor, todos los días tengo que leer la Biblia. Sí. Yo hoy le decía a unos jóvenes que no son cristianos, de los que estaban trabajando en mi casa, que yo preferiría que no trabajaran un ratico que iba a ser el devocional. Y ellos muy juiciosos no trabajaron, se sentaron y escucharon el devocional. Y yo le decía, ese es el único bien que uno como pastor puede hacer por la congregación. Leerles la palabra y explicarles la palabra. Por eso soy pastor. Porque la palabra de Dios es lo único que puede llegar al, ¿se acuerdan el texto anterior? A los tuétanos. El tuétano es el centro del hueso del esqueleto o del sistema óseo humano.
los huesos más fuertes, más resistentes, como el fémur, tienen tuétano. O el cúbito. ¿Quién sabe dónde queda el cúbito? Llega hasta el alma. Muy bien. Cúbito radio. El cúbito es más fuerte que el radio. Muy bien. Eso es muy interesante, mis amados hermanos. Por eso cuando un pastor aprecia a un miembro de la iglesia, anda con él, camina con él, le aconseja hasta que él dice no más. O ya creció y va a ser predicador y va a ser consejero, o sencillamente no quiere más. Quiere hacer su vida a su manera. Salmo 73, 24. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Wow. Miren, este es el camino al cielo. Esta es la escalera del éxito. ¿Quieren tener hijos dentro de la iglesia en 5 años, en 10 años, en 20 años? Tráiganlos a la iglesia. Que amen la iglesia. Que amen al prójimo, que amen a Dios. ¿Quieren que esos hijos caminen por el camino de Dios? Enséñales la Biblia. Siéntense con ellos y hagan el devocional y estudien con ellos. Para mí es muy triste que muy buenos padres cristianos con mucho conocimiento bíblico no tengan entre semana un día para decirle, estudiemos la Biblia. ¿Y cuál es el pretexto? Estoy trabajando. Estoy tan juicioso, estoy ganando mucho dinero. ¿Saben qué versículo se me vino a mi mente? Alma, gózate, todo lo que tú tienes. ¿Qué le dijo el Señor? Necio, hoy vienen por tu vida. No mañana, hoy. Hoy vienen por tu vida. No sé la Biblia de Jenicita cuál será, pero la mía dice hoy. Hoy vienen por tu vida. A veces trabajamos tanto por un bienestar en este mundo y olvidamos el bienestar venidero. Y lo que yo quiero convencerles que sí, es verdad, mi hermana Sonia. Normalmente los ciegos no ven y los sordos no escuchan. Eso es el mundo que dice que la Biblia es simplemente un cuento. Muy bien, diácono. Cuando yo digo que mi consejo es basado en la experiencia, les voy a decir a qué es lo que me refiero. Que yo puse en práctica el consejo de Dios y el resultado fue bueno. Voy a hacer un ejemplo. No puedo cantar victoria porque no ha muerto mi hija. Llevo 21 años con mi hija que ya se va a casar y mi único propósito ha sido enseñarle la Biblia. Ella lucha con sus pecados y ella es muy pecadora. No piensen que anda en una nubecita. Pero he visto que no se ha apartado de los caminos de Dios. En sus peores momentos, ¿qué días estaba escuchando, conversando con ella, con mis 2 hijas y la una decía a la otra, es que cuando uno empieza a meditar lo que está haciendo y uno empieza a saber que eso no le agrada a Dios, uno empieza a decir, no lo puedo hacer, no puedo seguir ese camino. ¿La Biblia es eficaz? Claro que sí. Miren lo que dice el Salmo, dice, me has guiado según tu consejo. Después me recibirás en gloria. Este es el camino al éxito. Por eso yo les decía, un padre que ame a su hijo tiene que dedicarle tiempo para meditar la Biblia con él, para orar con él, para llevarlo a la iglesia a él. El día domingo vino una hermana desde Bosa con su hijo. Su hijo ya tiene unos 11, 12 años. Y me dice, pastor, ¿es tan lejos? Yo le dije, claro, tú tienes 2 opciones de ver. O ver el vaso medio lleno o medio vacío. Si lo ves medio vacío, eso es muy lejos. Pero si lo quieres ver medio lleno, es una oportunidad de compartir con tu hijo. De dejar el celular, de dejar otras cosas, de abrazarlo, de
tener un tiempo, no de venir peleando, obviamente, ¿no? Pártese bien, no se mueva, quédese quieto. Porque hay papás que tienen el don de la exhortación, dijo el diácono Aldemar, ¿sí? Pero es un momento de también evaluarnos nosotros. Es que nosotros, a través de toda la vida, tenemos que ser guiados según el consejo de Dios. Solo así seremos recibidos en gloria, no importa la edad que tengamos. O sea, nunca nosotros, si tú ya estás listo, promocionado, porque te sabes toda la Biblia y la aplicas a tu vida, sabio, hoy vienen por tu alma. Ya estás listo. Y lo que yo le decía al diácono Mario en su comentario, yo tengo que compartir la experiencia de lo que aprendí de la palabra y lo apliqué y fue efectivo para mi vida. O sea, no es mi experiencia, es la Biblia. Miren, queridos hermanos, con mi esposa decidimos desde que llegamos a la iglesia no apartarnos y servir con nuestros bienes. Y el Señor nunca nos ha hecho faltar. Nos ha dado una familia que ha llegado a los pies del Señor de uno, de otro lado, y todos estamos aprendiendo unos con otros. Y para ellos, para nosotros son un cerco de amor, un cerco de apoyo económico, un cerco también de cuidado en la parte cristiana, en la parte de justicia y de piedad. Y cuando comenzamos éramos solitos, con Nancy, ¿se acuerda? Y hoy podemos contar a veces en casa 17 y nos faltan unos pocos. Se multiplica la palabra y nos guía según su consejo. ¿Quién dio un buen consejo en la Biblia? Esto es muy interesante. Pero aún antes de que Salomón sea rey, su padre, el rey David, le dio muy buenos consejos. El rey David estaba viejo, a punto de morir, y quería asegurarse de que Salomón siguiera a Dios. Le aconsejó a su hijo que obedeciera los mandamientos de Dios y que caminara fielmente con él. ¿Sí comprenden lo que yo le estoy diciendo? Yo les voy a decir algo interesante. Los hijos olvidarán qué tenis les compraron este año para que vayan al colegio. ¿Qué tipo de maleta? ¿Qué tipo de útiles? ¿Caros o baratos? ¿Saben qué no olvidarán? Cuando ustedes los encaminan en la palabra de Dios y en seguir a Dios. Y hoy yo le decía a mi hijo, porque, bueno, hoy no, ayer, yo le decía, hijo, porque la casa está patas arriba por los cambios que se están haciendo. Yo le digo, si yo tengo un sueño contigo, no es que seas profesional ni que tengas mucho dinero. Solo quiero verte un día enseñar la palabra y yo estar sentado. No te estoy diciendo que seas pastor ni predicador, sino que enseñe la palabra. Y los que están conmigo a mi lado, mi desafío siempre ha sido ese, que enseñen la palabra. Un padre es un consejero porque está en autoridad, porque conoce la palabra, porque conoce a Dios y porque ama a esa persona. Lo mismo lo hace un pastor. Si estamos comprendiendo, tenemos que entender quién entonces es un consejero. ¿Sí me comprenden? Si nosotros empezamos a mirar quién es un consejero, espérenme, que es que como se me están moviendo las diapositivas, no sé qué me están pasando. A ver, muévase. ¿Quién dio un buen consejo? David a su hijo. Lo que quería yo dar como ejemplo con esa de quién da un buen consejo es alguien que está en autoridad, que tiene una relación, que conoce a Dios y conoce la palabra de Dios. ¿Es claro? Ahora, ¿quién puede ser consejero?
Ahora, tenemos que comprender que Dios concede el don de consejo a los creyentes dóciles a la acción del Espíritu Santo para decir con rectitud y rapidez, de la misma manera que la prudencia abarca todo el campo de nuestro actuar. El Espíritu Santo, por el don del consejo, es luz y principio permanente de nuestras acciones. Y recuerden una acción del Espíritu Santo, que yo les aseguro, porque esto no es mágico. El Espíritu Santo os recordará. Amén. O sea, si usted no lee la Biblia, si usted no viene a la iglesia, si no escucha la prédica, lo que va a tener es sentido común y para usted eso será un buen consejo. No es de esa manera. Usted tiene que ser lector de la Biblia, usted tiene que estudiar la Biblia. Usted tiene que exponerse. Ahora, exponerse es como cuando usted va a la playa, se pone en traje de baño y lo que más le dé el sol en el cuerpo. Ahí uno es que se expuso al sol. ¿Cómo nos exponemos a la Biblia? Cuando nos reunimos los martes a estudiar. Cuando venimos en sabiduría y obediencia a congregarnos. Porque cuando usted se queda en casa, le suena el celular, le envían un chat, viene la vecina, se le quema el arroz, se dispara a hacer eso y cuando volvió ya está desconectado. Ahora, no es que yo esté viendo qué están haciendo en su casa, pero por lo general es así. Cuando usted está en culto online, pero cuando no, hay otros que ni en culto online están, sino, pastor, yo lo veo por la nochecita, es que en la mañana estoy de playa, sol. ¿Sí me comprenden? Entonces, mis amados hermanos, ¿quién puede ser un consejo? Aquel que está lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo sabe que está lleno del Espíritu Santo? No es de una manera mística, es de la palabra de Dios y que viva la palabra de Dios, porque yo no puedo decir yo conozco a Dios y yo no practico eso. ¿Es claro, mis hermanos? ¿Qué es dar un buen consejo al que lo necesita? Consejo es uno de los dones del Espíritu Santo. Su objetivo es enseñarnos el camino hacia la santidad. Recuerden que la palabra santidad tiene que ver con estar apartado. Sí, mi hermana Sonia, así es. Y la quiero ver también congregándose. Es un buen consejo. Su objetivo es enseñarnos el camino hacia la santidad, a estar apartado para Dios, para que la solución a cada situación concuerde con la gloria de Dios y el bien a los demás. No olvide eso. Toda acción justa tiene que ver con la gloria de Dios y el bien a los demás. Una relación vertical para con Dios y una relación horizontal para con los demás. No importando lo que el mundo diga, ni lo que te señale. ¿Preguntas? ¿Aportes, disensiones? Tranquilos, que yo acá, miren, no traje escudo. ¿Saben que disfruto de enseñar? Y mucho. Vamos a leer Santiago capítulo 3, 17. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pues pacifica, después pacifica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Miren lo hermoso de esto. Dios no tiene una doble intención, no tiene como algo escondido. Él es tan claro, haz esto y te resultará de esta manera. Instruye al niño en su camino y de viejo no se apartará de él. Miren, eso funciona al 100%. Se lo digo. Si usted le enseña al niño que este próximo domingo puede vacacionar y al otro venir, si usted le enseña al niño que sí, lo que dice la Biblia está bien, pero yo tengo
un sentido común mucho mejor, pues el niño crece en ese camino. Y cuando esté viejo no se va a apartar de ese camino. Va a ser inconstante en la iglesia, no va a leer, no va a orar, no va a vivir como creyente. ¿Por qué razón? Porque usted instruyó al niño en ese camino. Pero si usted le enseña que lo fundamental es Dios, comienzan y antes de hacer cualquier cosa, antes de que le diga, oye, nos cogió el tarde, vaya, bañese, coma, vaya, compra. No, vamos, hijos, vamos a levantarnos, vamos a orar. Yo creo que si todo papá, mamá se despierta y ora primero con sus hijos, todos los regaños quedan pospuestos. Porque lo primero que se da cuenta es que la primera que se le hizo tarde fue a la mamá o al papá. Y habrán palabras de amor para sus hijos. Pero lamentablemente a veces nosotros no somos sabios. Miren, toda la sabiduría de Dios desciende de lo alto. Tiene un principio tan fundamental. Dice, es pacífica. ¿Qué quiere decir? Que nos traerá paz. Nos hará más amables. Nos hará el bien. Yo no he visto el primer matrimonio que se comprometa con la palabra de Dios, que estén peleando permanentemente. Sino todo lo contrario, se van edificando, se van uniendo, van dejando otras cosas y ese matrimonio va creciendo y va madurando. Y de buenos frutos. No, miren, es tan hermoso ver a un matrimonio que crece de esa manera. Yo he visto matrimonios que llegan a la iglesia, ni se tocaban de las manos. Pero luego crecen en el amor el uno por el otro, en fidelidad, en lealtad. Sí, mi hermana Sonia, usted tiene razón. Los hijos grandes ya están complicados y tal vez alguna vez yo le respondí muy fuerte, pero le puedo volver a responder de la misma manera. La Biblia dice, si uno tiene un hijo ya mayor, contumaz, necio, sáquelo de su casa, que él viva su vida pero si usted va a seguir, o sea, usted o cualquier padre sigue diciendo que un acto de amor es mantenerlo en el hogar, seguir estando cerca de ellos, es muy complicado. Hay que confiar en la palabra de Dios. Mi hija se va a casar, tiene 21 años, no es una mujer necia, es una mujer creo que teme de Dios, pero tiene sus propios pecados, pero ella ya que se casa se tiene que ir de la casa. Y de hecho, si no se casara y ella sigue, porque ya un hijo adulto llega a la hora que quiere, sale cuando quiere, almuerza cuando quiere y cuando no, no. Entonces lo mejor para evitarnos sufrimientos nosotros y sufrimientos al matrimonio es decirle, hijo mío, hija mía, te amo mucho. ¿Cuándo te vas? O hacer lo que yo estoy haciendo, destruyendo la habitación para que no vuelva. No, porque yo creo y confío que Dios va a aparejar ese matrimonio y lo va a hacer crecer y los va a prosperar. ¿Sí? Entonces hay que confiar. ¿Por qué? Porque el consejo de Dios o la sabiduría que es de Dios, que desciende de lo alto, trae paz. Señor, ¿por qué dices que los hijos tienen que salir de la casa si no obedecen, no se sujetan, no vienen a la iglesia, no oran, no hacen? Te trae paz. Te trae el bien. Es un acto de misericordia de Dios. Dios es el único que está pensando es en nosotros, su pueblo. Estoy tocando el tema de los hijos porque mi hermana Sonia puso ese tema en el chat. Dice, ¿y qué pasa con los hijos grandes? Pues uno los quiere mucho. Y yo les digo, uno los debe querer mucho, así de convencerlos. Porque usted lo puede tener 20 años más o 10 años más acá en esta vida, pero no los tendrá en la eternidad. Y eso a mí me parece que es muy triste. Yo pensar que mis hijos no estén en la eternidad conmigo, creo que prefiero pensar los que están muertos aquí, en este mundo, que no verlos en la eternidad. Y solo Dios puede llegar a esa rebeldía, a ese corazón, ¿sí? Entonces, miren lo interesante porque el consejero es Dios. ¡Ay! Otra vez. Perdónenme que es que le puse a todo.
y ya estamos terminando, como se dan cuenta. Muy bien. El consejero es Dios. Lo hace con su sabiduría. Y miren, este versículo hace estos énfasis, estos 5 énfasis. Hay que confiar en Dios. Es muy fácil repetir: por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios nos traerá a nuestros hijos si Él quiere traernos. Ni nuestro amor, ni nuestra condescendencia, ni nuestra permisividad va a hacer que ellos vengan. El único que los puede traer es Dios. Porque el consejo es de Dios. Y ese consejo está en su palabra, la Biblia. Es un acto de amor. Es una consideración para nosotros. Y lo vamos a ver en nuestra vida. Usted quiere confiar en Dios, abandónese a su palabra, a sus principios. Eso es lo que el consejero tiene que hacer. Miren, muchas de las cosas de mi vida es simplemente decir: Dios hizo esto en mi vida. Muy bien. Aconsejamos porque somos piadosos. Ahora, la palabra piadoso tiene que ver con alguien que siente misericordia o clemencia por el prójimo. No es pietista, no es: ay, es que yo oro, yo ayuno. Es que yo me acuerdo de niño, yo tenía unas viejecitas de vecina que iban a misa todos los días y cada vez que podían nos pinchaban el balón. Uy, qué cosa. El piadoso, o sea, el consejero, tiene que ser alguien piadoso, alguien que tiene misericordia o clemencia por el prójimo. Esta persona se apiada del otro y trata de brindarle su colaboración actuando con bondad. La mayor bondad que hacemos nosotros por nuestros hijos, queridos padres, no es hacerle el desayuno, el almuerzo, la comida, comprarles ropa de marca, llevarlos a los mejores lugares. El mayor acto de amor es sentarme y decirle: Jesús es Dios. Dios quiere de tu vida esto para ti. ¿Sí me está escuchando, Juan David? Sí, señor. Y a mí me emociona eso. Y el emocionador nos debe emocionar eso. Pero a muchos, ¿saben que yo he escuchado de papá? Ay, es que yo le enseñé a montar cicla. Sí, eso es chévere. Pero ellos también aprenden cicla con los amigos. Y hay otras cosas que aprenden que no con nosotros. Pero la labor de Dios que encargó a los padres es despertar con tus hijos y orar con ellos, acostarse y haber orado con ellos, instruirles en la palabra. Ahora, si tú no lo puedes instruir, instruye a tu esposa para que tu esposa pueda instruir a tus hijos, porque yo entiendo los trabajos y esas jornadas que hoy tenemos. Ojalá nos dieran una nación que se trabaje por horas y no 8 horas con salarios mínimos, sino que cada quien pueda ser productivo. Recuerden, el consejero debe ser piadoso. ¿Qué significa ser piadoso? Hello, ¿están por ahí? Está en la pantalla. Alguien que tiene misericordia, o sea que con el corazón se pone en las miserias del otro. Mi primo, mi amigo, mi hermano no necesita ni que lo invite a comer, ni al cine, ni al partido, sino que le predique la palabra de Dios. Ese es el mayor acto de misericordia, salvar su alma.
Otra característica del consejero es quien pertenece y sirve a Dios. Y yo quiero hacer ese énfasis, que sea útil para Dios. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Queridos hermanos, podemos creer en Dios, pero no nos podemos quedar en nuestra casa a guardarle descanso a nuestros pecados. Hay que pelear la buena batalla. Hay que estar dispuestos para las cosas de Dios. Querido hermano, hermana que me escuchas, ¿usted cómo va a pelear la buena batalla? Conociendo a Dios. Abrimos este espacio para estudiar la Biblia. ¿Usted quiere estar capacitado, entrenado para la buena pelea que hay acá en el mundo contra el pecado, contra nuestro pecado, el pecado de los demás, el pecado que hay en el mundo? Pues estudie la palabra. Usted no puede aconsejar de lo que no sabe. ¿Sí? Les hago un ejemplo. Bueno, un pernil de cerdo adobado, ¿cuántas horas tiene que estar en un horno? Si tiene 4 kilos. 4 horas. No. 3. 2. ¿Se dan cuenta que necesitan conocer? Diácono Mario. 8. No puede... Muy bien. Es que hay un principio. Por cada libra, por lo menos tiene que estar 45 minutos en el horno. Por cada libra tiene que estar 45 minutos. Si tiene 4 kilos son 8 libras. 8 libras por 45 minutos. 2 horas y media. No. 3 horas. Sí, entonces es un principio y depende de los grados y depende de la humedad y depende de muchos factores. Pero ¿a dónde yo quiero llegar? Que solamente cuando tú conoces de Dios puedes realmente ser ese consejero. Cuando tú le perteneces y le sirves a Dios. Y cuando tú mismo has experimentado. Miren, yo les voy a hacer un ejemplo. Hay muchos hermanos que en la vida han luchado con muchos pecados y por alguna razón han visto cómo Dios se ha glorificado en su vida y han sido libertados de esa condición. 180 minutos. No, 6 horas. 6 horas, mi amor. ¿Sí se dan cuenta? El consejero es alguien que es cristiano, pero que le pertenece y le sirve a Dios. ¿Sí es claro, mis hermanos? El consejero cristiano, y ya vamos terminando, es quien se sujeta y obedece. Yo no puedo decir como algunos dicen, yo sé que diezmar es bueno, yo sé que yo no diezmo, pero hermanos, diezmemos. Es una contradicción. ¿Sí se da cuenta? Ustedes se imaginan que el pastor salga el domingo, mis hermanos, voy a predicar sobre el adulterio. Yo no soy fiel, pero hay que ser fiel. No tiene sentido. Primero Timoteo 6:3 dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Es una pregunta retórica. ¿Hasta cuándo tenemos que guardar la palabra de Dios? Hasta que Cristo venga. ¿Quiénes? Su pueblo, sus hijos. Recuerden que entonces esto es algo muy importante del consejero. Muy bien, Jairito, yo grabo la clase y luego la envío al grupo para repasarla. Yo no le puedo decir, ustedes imaginan que yo les diga a los hermanos, congréguense y el próximo domingo yo no estoy y pongo a un buen reemplazo. Hay que estar en la iglesia en las buenas y en las malas, sanos o enfermos, y cuando yo me enfermo, vacaciones. Sí, porque hay algunos que así les pasa, ¿no? Pastor, es que estoy muy mal. Al otro día están muy bien.
Hay algunos que llegan del trabajo, ay, es que tuve un dolor de cabeza, estoy tan malo, esa gripa que no me deja. Pero muchos faltan al día del Señor por una gripa o por un dolor de cabeza. Solo es para considerar. O sea, realmente el consejero es alguien que se sujeta a Dios y obedece a Dios. Si no, usted no le puede creer, ¿sí? Ustedes imaginan que ustedes se montan a un avión y el piloto le dice, mis hermanos están bienvenidos. Esta es la línea Patito. Yo nunca he ido a ninguna escuela de aviación, pero tengan fe, vamos a llegar bien. Yo me quiero bajar, a ustedes. Sí, usted no está 2 minutos en ese avión. Lo mismo pasa con el consejero. El consejero es alguien que está peleando la buena batalla y el principio de sujetarse y obedecer, ¿qué quiere decir? Que también está luchando en la vida. O sea, su ejemplo es también su lucha. Entonces, hemos hablado de que el consejero es piadoso, compasivo, misericordioso, benigno, caritativo, pío, quien pertenece a Dios, sirve a Dios. Es que este coso me está jugando una mala pasada, perdone, tengo que parar con eso porque si no, no me queda listo. Ahora sí. Esta es la conclusión que yo quiero que vean. Entonces, el consejo viene de Dios. Esto es claro. Ve, seguimos en las mismas. A ver. Esta es la última diapositiva, como se han dado cuenta. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, algún aporte. La base de la consejería es que potencialmente todos los cristianos somos consejeros, pero si realmente somos creyentes, si realmente el Espíritu está en nosotros. Y recuerden que nosotros tenemos que caminar el camino de la fe. Dice, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa eso? Que así, con la misma fe que tú eres salvo, tienes que vivir todos los días. Si usted es un hombre cristiano, una mujer cristiana, quiero desafiarlo a algo muy bonito. Tenga compasión de los demás, sea misericordioso con los demás, sea benigno con los demás, sea caritativo con los demás, sea consejero. Quite el sentido común humano. Una de las cosas peligrosas es sí, yo alguna vez escuché a alguien que La Pasión de Cristo era una de las películas para evangelizar. ¿Qué dice la Biblia que necesitamos para evangelizar? La palabra de Dios. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Mel Gibson y La Pasión de Cristo te hará chillar, te hará llorar, a mí lo hace conmigo, pero no salva. La palabra de Dios sí, por eso ustedes han visto que mis cursos yo uso mucho la Biblia y más ahora que vamos a hablar del consejo de esa manera. No escapen al consejo de Dios. Ahora, todo consejero cristiano cuando aconseja con la Biblia está teniendo compasión, misericordia de un hogar, de un hermano, de un amigo, de alguien que ama, que quiere y que Dios lo ha puesto en autoridad para dar ese consejo. Y eso es muy interesante. Recuerden que cuando dice que da autoridad es que nosotros crecemos en Cristo y nosotros tenemos que sujetarnos. Ay, hermana Sonia, muy bien. Me acaban de hacer una buena pregunta. ¿La salvación si se puede perder, sí o no? ¿Cuál es el consejo de Dios? La Biblia dice claramente, y esto es algo muy, muy importante que tenemos que meditar, que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Hermana Sonia, léase en su casa ahora más tarde Efesios capítulo 2. ¿Sí? Del 1 al 10, básicamente.
En los primeros versículos usted va a ver que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Ahora, ¿qué significa muerto? Que no ve, que no escucha, que tiene un corazón de piedra y que tiene una mente reprobada, como dice Romanos 1, si quiere leerlo. Ahora, ¿qué necesita entonces para que vea, para que escuche, para que crea? Sí, me va a decir que se convierta, pero no se puede convertir si no ve, si no escucha y si no entiende. Entonces va a tomar otra cita que dice Ezequiel 26:36, que dice, os daré un corazón nuevo, un espíritu nuevo, dice, para que hagan mi voluntad. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Si Dios no obra, el ser humano no puede ver, oír, entender e ir a Dios. Pregunto, solo es una pregunta retórica. Si el muerto estaba muerto, aunque caminaba, veía y escuchaba solo al mundo, no a Dios, pero Dios le da vida, y la Biblia dice que una vez le dio vida, Romanos 8, del 29 al 36, así adelante, dice, nada lo separará del amor de Cristo. Ahora, cuando uno dice nada, dice terrible, ni mis pecados, voy a hacerles unos pequeños ejemplos. Ahora, los hijos de Dios cuando pecan, Dios los disciplina, les hace pau, pau, ¿sí? Y no es como usted o como yo, se lo da donde le duele. Dice, David fue un hombre que pecó y no perdió su salvación. Ahora, lo que estoy diciendo no es para que usted diga, comamos y bebamos que mañana moriremos. No, el consejo es el siguiente, Dios te va a disciplinar. Si quieres pecar, peca, pero tu salvación no se pierde. Salomón se desvió terriblemente. Ya cuando fue viejo, volvió a Dios, a pesar de toda la sabiduría que tenía. De hecho, él dice en Eclesiastés que él llevó su cuerpo y dijo, quiero hacer un laboratorio. Ah, Dios me dio un cuerpo perfecto, este es el laboratorio. Voy a experimentar todo de la vida. ¿Y qué dijo es? Al final, todo es vanidad. ¿Cuál es lo único que hay que hacer? Eclesiastés, los últimos versículos del capítulo 12 dice que es temer a Dios. Es el único fin que nosotros tenemos. Teme a Dios y apártate del mal. Eso es. Lo bonito de todo esto es que si Dios le ha dado la fe, usted no la va a perder. No importa cuánto quiera correr, porque la Biblia dice que Dios del que quiere tener misericordia, tiene misericordia. Y quiero terminar con algo fundamental que dice la Biblia, que por qué la salvación no se pierde. Porque cuando usted cree en Cristo Jesús, la Biblia dice en Colosenses capítulo 2, versículos 14, dice, el acta de los decretos que era contraria contra vosotros, Cristo la clavó en la cruz. Cuando dice el acta, es todos sus pecados, pasados, presentes y los que va a cometer. La clavó en la cruz, dice, y nos liberó del poder del mal, de la muerte de Satanás. Y nos dio una libertad. Que tenemos que vivir la salvación, eso es verdad. Que como hijos necios, si usted sigue por decir, con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, con un pie en la vida cristiana y un pie en la mundanalidad, va a sufrir posiblemente como Sansón. Sansón es un hijo de Dios. ¿Cómo murió? Sin ojos, humillado, con el pelo cortado y con 1000 filisteos. Yo no sé si encontraría en el cadáver de Salomón, pero lo que sí sé es que lo voy a encontrar en la eternidad, porque Hebreos 11 lo dice. A Jonás le fue muy mal en la vida porque era muy rebelde, porque tenía sentido común. Él decía, yo no quiero ir a Nínive porque yo voy a Nínive, predico y tú los perdonas. Ellos merecen castigo. No tenga sentido común, haga lo que Dios los llamó a hacer. Querida hermana Sonia, la salvación no se pierde, porque la salvación es un regalo de Dios, es un don de Dios. Y cuando viene el Espíritu Santo a morar en el creyente, pasa algo bonito, no se queda dormido. Está despierto para con Dios permanentemente. Ningún espíritu llega. Ningún demonio lo puede poseer. Y cuando peca, peca de su propia concupiscencia. Pero el Espíritu Santo lo lleva al arrepentimiento. Trabajando con él, y es poderoso Dios. Miren,
una de las citas más hermosas que yo tengo, que a mí me encanta, es la que está en Judas. Sí saben quién es Judas, ¿cierto? Judas. Ahora, no vaya a buscar el capítulo 2 porque no lo tiene. Judas en el último capítulo, perdón, en los últimos versículos dice, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. No dice sin pecado, dice sin caída. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a caer de la gracia de Dios, de la salvación. Y presentarnos nos asegura que no solamente no vamos a caer de la salvación, sino que nos presentará sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Mis hermanos, terminó el curso, nuestro primer curso, y estaba que me da unas ganas de enseñar. Y miren, yo dije que iba a ser 1 horita y me pasé de la horita. Pero no sé si tiene algún aporte. Nos vemos dentro de 8 días con la siguiente clase, pero quiero escuchar sus aportes, sus preguntas. Ya les enviaré el material para que estudien. Qué bueno, mi hermana Sonia. Y confíe que el Señor también puede salvar a sus hijos. Pero modele la obediencia primero y su amor y temor a Dios. Aportes, queridos hermanos, presbíteros, pastores, diáconos. Acá tenemos, mire, la oficialidad de la iglesia. Pastor, muchas gracias por la clase, muy edificante, pastor. Y pues, en resumen, el consejero es Dios y la palabra es su consejo. Y nosotros somos consejeros en la medida que hablamos la palabra de Dios, ¿no? Y la vivimos, ¿no? ¿Alguien más? Solo quería decir, pastor, que debemos ser conscientes que el consejo puede ser para instrucción o para destrucción. Debemos ser sabios ante los ojos de Dios. Muy bien, diácono. Es verdad, mis hermanos. El consejo de Dios es efectivo al 100%. Si usted le hace caso, tiene bendición en su vida. Si no le hace caso, tiene maldición en su vida. En esto conocerán al profeta de Dios, que cuando él dé una predicción de su consejo, se cumplirá efectivamente. No tenemos nada mágico los pastores, pero cuando conseguimos con la palabra, tenemos un buen resultado y la gloria es para Dios. ¿Quién más? ¿Alguna pregunta? ¿Aporte? Ahí están hablando. Debemos preguntar a Dios. Hermana Sonia, Efesios 5:10. Ahí tiene la respuesta. Sí se lo saben de memoria porque yo siempre lo enseño. Comprobando lo que es agradable a Dios. Si usted tiene alguna pequeña duda, dígale, Señor, ¿esto es lo que tú quieres, sí o no? Y hay un versículo seguro en la Biblia que le va a responder. Pregúntense, Señor, ¿el domingo debo ir a la iglesia? Váyase a Deuteronomio 20, versículo 8. Y ahí encontrará la respuesta. Si encuentra alguna excepción, pues no venga. ¿Sí? Yo siempre le he dicho a mi esposa que el día que yo no vaya a la iglesia es porque esté muerto o esté de urgencia, conectado a una máquina donde no pueda. ¿Sí? Hay mandamientos que uno fácilmente puede obedecer, hay otros con los que uno va a luchar toda la vida. No piensen que estoy diciendo que yo soy inmaculado. Tengo pecados con los que lucho, no se los cuento porque no se espantan. Y yo los necesito dentro de 8 días acá en la clase para seguir creciendo en la palabra de Dios. ¿Alguien más? Muy bueno y muy difícil, muy claro, pastor. Muchas gracias. Presbítero, gracias a usted. Muy bien, mis amados hermanos, nos iremos entonces ya que no hay más aportes. Juan David estuvo muy callado, pero pues esperemos que el Señor le ayude también a ser un buen consejero más adelante. Tiene primas que cuidar, hermanos en la iglesia que aconsejar.
Entonces, Pastor José Henry, ¿nos hace los honores de despedirnos y orar por nosotros? Claro que sí, pastor. Amado Señor, gracias te damos por esta noche, Señor, por este tiempo de enseñanza, Señor. Tu palabra es vida para nosotros, es salud, Señor, y es el consejo perfecto. Ayúdanos, Señor, primeramente a sujetarnos a ese consejo, a vivir ese consejo, Señor, a poder experimentar ese consejo en nuestras vidas, para poder también darlo, aconsejar a otros con esas palabras sabias, Señor. Bendice la vida del pastor Juan José, gracias por su vida, Señor, y por este tiempo de enseñanza. Y permítenos, Señor, cada día perseverar en ti como hijos tuyos, Señor, a vivir cada día en tu palabra, en tus mandamientos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Nos vemos dentro de 8 días a la misma hora en el mismo canal. Gracias, pastor. Bendiciones.